Hola, bienvenido a este nuevo vídeo. Hoy vamos a continuar con el tema de la ansiedad. Como vimos en el vídeo anterior, hay muchos factores que hay que tener en cuenta a la hora de tratar el tema de la ansiedad. Y debemos saber identificarlos para poder trabajarlos y mejorar. Bien, entonces hoy vamos a hablar acerca de los pensamientos negativos intrusivos, algo muy frecuente en las personas que experimentan ansiedad. Bien, pero vamos a conocer un poco más acerca de ellos. Entonces, los pensamientos intrusivos son ideas o imágenes no deseados, son involuntarios, de repente aparecen en nuestra conciencia de manera espontánea, pueden ser agradables, pero también hay esos pensamientos que son desagradables y es en los que nos vamos a centrar hoy. Sobre esos pensamientos no tenemos ningún tipo de control y los experimentamos todas las personas. Estos pensamientos o ideas pueden llegar a convertirse en una obsesión. Son bastante angustiantes y molestos. Y pueden sentirse que son muy difíciles de eliminar o de manejar. Las personas que los experimentan a veces pueden sentir que pueden cometer como actos horribles que les están diciendo esos pensamientos. También a veces lo que tienen la sensación las personas cuando son invadidos por estos pensamientos es que va a suceder aquello que pueden estar pensando, ¿no? Y que significan y que están mostrando algo como terrible. Los pensamientos intrusivos no deseados pueden ser muy explícitos, es decir, muy concretos, y muchas personas pueden sentirse avergonzadas y preocupadas por experimentarlos y por tanto los mantienen en secreto. Esos pensamientos intrusivos negativos vienen en cuestión de milisegundos, vienen muy rápido y desaparecen. Pero en las personas que tienen ansiedad se quedan en esos pensamientos, con lo cual se va hilando con otro nuevo pensamiento y como digo yo, cuando se quieren dar cuenta, tienen una película bastante catastrófica en su mente. Realmente nuestra naturaleza humana hace que los pensamientos intrusivos y negativos sean necesarios. ¿Por qué? Porque si nosotros a veces no pensamos de esa manera, no podríamos reaccionar rápidamente. Te pongo un ejemplo. Si tú estás con alguien y ves que puede, por ejemplo, caérsele algo encima, si tú no tienes ese pensamiento negativo de decir, uy, puede pasar algo, pues a lo mejor te quedas mirando a la persona esperando a que le caiga lo que le tenga que caer en la cabeza. Entonces, el pensamiento negativo, en el momento en que tú lo estás viendo, te dice, oye, esto puede pasar, y tú actúas. El problema es cuando esos pensamientos nos secuestran y cuando no nos están mostrando una realidad, ¿vale? Las personas que padecen depresión y ansiedad suelen tener este tipo de pensamientos muy a menudo y les es muy difícil relativizarlos y a medida que va pasando el tiempo se van volviendo más importantes para la persona. El extremo de estos pensamientos negativos e intrusivos se ve en las obsesiones, donde las personas incluso tienen que realizar ciertas conductas como para intentar neutralizar ese pensamiento que han tenido. Desde la neurociencia se está, digamos, demostrado que el 50% de nuestros pensamientos son espontáneos e independientes de cualquier tipo de estímulo. La mente tiende a ser errante, a soñar, despierto, a tener pensamientos intrusivos y a moverse, digamos, de manera automática. Las regiones cerebrales encargadas de esto es la red neuronal por defecto. Y esto está bastante estudiado. Con lo cual,
no podemos evitar tener pensamientos espontáneos. Ya, como os he dicho, el 50% de nuestros pensamientos son espontáneos. No podemos dirigir a nuestro cerebro a pensar solo en las cosas que queremos. Nuestros cerebros siempre están generando pensamientos espontáneos, tanto positivos, neutrales y negativos. ¿Qué es lo que pasa? Que los negativos demandan demasiada atención porque generan emociones muy desagradables e intensas que el sistema necesita resolver. ¿Vale? Yo de momento pues no he conocido a nadie que se quede en un pensamiento espontáneo o intrusivo positivo, ¿vale? Casi todas las personas se quedan enganchados es en los negativos. Estos pensamientos, como os decía, espontáneos, suelen ser bastante útiles y nos ayudan a adaptarnos a nuestro entorno. Y son importantes incluso para la creatividad y la resolución de problemas, cuando de repente te viene como una idea, ¿no? Ese insight. El pensamiento espontáneo también se ha relacionado con la salud mental. ¿Qué se ha relacionado con la salud mental? Positiva, porque se llama el pensamiento floreciente. Entonces, hay algunas personas que tienen una alta tasa de pensamiento espontáneo y digamos que les permite ser muy creativos, con lo cual esto es un don. Ciertos tipos de intrusiones no deseadas, especialmente las angustiantes, son pensamientos asociados a causar daño a alguien, causarnos daño a nosotros mismos, estar haciendo algo que moralmente consideramos indebido, cometer un delito o recordar un error o vergüenza del pasado. Una experiencia de vergüenza o humillación, una amenaza a la seguridad personal, una pérdida personal, etcétera. Prácticamente cualquier experiencia negativa o amenaza imaginada podría convertirse en un pensamiento intrusivo negativo, ¿no? Como las personas que experimentan la ansiedad, que tienen pensamientos de no voy a mejorar, no voy a poder, siempre voy a estar así, son pensamientos negativos y espontáneos. Es más probable que tengas pensamientos intrusivos negativos si estás bajo muchísimo estrés, si tienes ansiedad, depresión o si te sientes enfadado. También si te sientes culpable suelen venir este tipo de pensamientos. Una persona fluctuante emocionalmente puede hacer que esos pensamientos aumenten. No se trata de eliminar los pensamientos intrusivos, pero sí cambiar nuestra actitud hacia ellos. Algo muy importante que debéis saber en relación al tema de los pensamientos intrusivos es que eliminarlos y evitar que surjan en nuestra conciencia es, por no decirlo, imposible. Lo que sí que es muy posible es aprender a relacionarme con ellos. Es decir, todas las personas experimentamos pensamientos intrusivos negativos. La diferencia entre las personas que a lo mejor no sufren ansiedad o no están muy estresados, ¿vale? O no tienen un problema emocional, es que somos capaces de ver ese pensamiento como un efecto de la mente y dejarle pasar. No entramos en ellos, ¿vale? Lo que las personas suelen intentar habitualmente en relación a los pensamientos negativos es eliminarlos. Eso es, muchísimas personas vienen al despacho, oye Carolina, es que yo no quiero pensar así, y es como, es que eso no lo podemos trabajar, ¿vale? Sí que podemos tener herramientas para aprender a relacionarnos de una manera más adecuada con estos pensamientos. Voy a ponerte un ejemplo y quiero que hagamos un ejercicio juntos. Quiero, ¿vale? Que cierres los ojos y durante 30 segundos intentes, hagas todos tus esfuerzos por no pensar en un oso blanco. Bien,
¿Preparado? Vamos a ello. Cierra tus ojos. No pienses en un oso blanco. Puedes pensar en todo lo que quieras, menos en ese oso blanco. Intenta pensar en otras cosas y no pienses en ese oso blanco. Bien, puedes abrir los ojos. ¿Qué ha pasado? ¿Has pensado en un oso blanco? ¿Has podido parar el pensamiento que venía de vez en cuando de un oso blanco? Mi pregunta es, ¿hasta antes de ver este vídeo habías estado pensando en un oso blanco? Bien, la mayoría de las personas cuando intentamos bloquear un pensamiento lo que hace es venir más. Si has hecho el ejercicio adecuadamente, lo más posible es que el oso blanco ha venido a tu mente muchas veces. Y esto es lo que pasa con los pensamientos. Cuanto más luchamos contra ellos e intentamos no pensar en ellos, más fuertes se hacen. Y esa lucha es la que genera un agotamiento. Bien, los pensamientos negativos no son algo de lo que hay que protegerse para que ocurran las consecuencias negativas que crees que pueden tener. Es decir, siempre que a nosotros nos genera ansiedad, miedo y una reacción de lucha contra algo, es porque estamos viendo que es una amenaza. Cuando vemos los pensamientos negativos como una amenaza, es porque les estamos dando una veracidad. Bien, entonces, como os decía, tenemos muchos pensamientos positivos, negativos y neutrales. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estamos emocionalmente en desequilibrio, tenemos ansiedad o tenemos estrés y nos viene ese pensamiento negativo se experimenta como una realidad, ¿vale? Como algo que va a suceder, es decir, no voy a salir de esto, no voy a poder con esto, o sea, vienen como teorías completamente firmes y concretas. Bien, lo que tenemos que conseguir es entender que los pensamientos debemos manejarlos como si fueran hipótesis. Es decir, no nos están mostrando una realidad definitiva, son pensamientos, simplemente ello. Realmente no son los pensamientos negativos los que nos causan el malestar, sino la interpretación que hacemos a ese pensamiento. Como os he ido diciendo antes, todos los tenemos, pero cuando nosotros estamos bien, en equilibrio y estamos tranquilos y no estamos viviendo un proceso de ansiedad, somos capaces de relacionarnos de otra manera con el pensamiento, verlo, dejarlo pasar y no nos va a generar ningún malestar. ¿Cuándo generan malestar? Cuando entramos en ellos, cuando les creemos, cuando creemos que realmente nos están diciendo una realidad objetiva. Por eso os decía que tenemos que aprender a diferenciar entre tener un pensamiento negativo y que eso signifique que ese pensamiento es completamente real. Las conductas de neutralización que solemos utilizar para no experimentar ese malestar en relación a un pensamiento que estamos considerando una amenaza, con lo cual estamos creyendo que es completamente real, suelen ser la evitación, el intentar eliminar el pensamiento, el intentar tranquilizarnos a nosotros mismos o buscar tranquilización por parte de otros. Pero realmente estos hábitos o estas respuestas de afrontamiento al pensamiento no reducen ni la ansiedad ni los pensamientos, todo lo contrario. Lo que sucede es que cuando no prestamos atención a esos pensamientos, la ansiedad suele reducirse de manera natural, por sí sola, y los pensamientos tienden a desaparecer porque son, vale, mira, es como, imagínate que estás en una autovía viendo pasar los coches. Pues los pensamientos negativos o pensamientos intrusivos, porque os recuerdo,
pueden ser positivos o neutrales. Debemos verlos como los coches que pasan por una autovía, sin detenernos en ninguno de ellos. Cuando yo estoy en la autovía viendo pasar coches y me centro en uno solo, pues ahí es donde va a venir todo ese malestar en relación con los pensamientos. Tú imagínate que tu mente es una gran autovía por donde pasan muchísimos coches. En este caso, son ese tipo de pensamientos. No te detengas en ninguno, permite observarlos como si pasaran uno detrás de otro. Sí, los pensamientos intrusivos son inevitables. No podemos eliminarlos y no podemos controlarlos. Entonces, ¿qué podemos hacer con estos pensamientos? Bien, sí podemos hacer cosas en relación a ellos y realmente es la forma en que tenemos que aprender a trabajarlos. Primero que todo, el primer paso es aceptar y reconocer los pensamientos y no resistirte a ellos. No tengas miedo, no están mostrando tu identidad, no están mostrando que vas a hacer algo terrible, reconócelos. Cuando yo soy capaz de reconocer algo es porque no me genera miedo. Y este es el primer paso de los pensamientos. Como os decía al principio, muchas personas se avergüenzan por tenerlos, ¿no? Es como cuando una persona dice, es que no tengo mucha motivación por la vida, pero claro, Carolina, es que hay gente que lo está pasando peor, ¿vale? Entonces la persona se siente avergonzada por decir, pues no tengo muchas ganas de vivir, que eso no quiere decir que esté pensando en hacer algo en contra de su vida. Hay diferentes herramientas, como os decía, para trabajar este tipo de pensamientos. Una de ellas es, por ejemplo, repetirte a ti mismo. Reconozco que estoy teniendo este pensamiento. Es bueno para mí en este momento tener este pensamiento. Y con el objeto de sentirme mejor, voy a liberarme de este pensamiento porque en este momento no me está aportando absolutamente nada. Otra opción es aprender a posponer el pensamiento. Es decir, si tienes algún tipo de preocupación y es un pensamiento o varios pensamientos recurrentes acerca de algo, puedes aprender a decir, vale, voy a dedicar a lo largo de mi día, por ejemplo, 20 minutos a esos pensamientos. Entonces, esta es una técnica que funciona bastante bien. Tenemos la gran capacidad de posponer las cosas. Es decir, tú, por ejemplo, estás preocupado por algo y lo estás pasando mal. En ese momento, en el trabajo, te llama tu jefe o te llama un cliente. Tú eres capaz de posponer esa preocupación, centrarte en lo que estás trabajando con tu jefe o con un cliente y cuando terminas, vuelves como a tu estado, ¿no?, que estabas experimentando. Pues esa es la capacidad que tenemos de posponer. Entonces, una muy buena herramienta para trabajar estos pensamientos es decir, voy a dedicar de manera consciente y organizada y planificada un tiempo para pensar y darle vueltas a todos estos pensamientos negativos. La distracción enfocada es otra herramienta que viene muy bien. Entonces, se trata de distraernos con algo que realmente llame nuestra atención. Como os decía, nuestra mente tiende a deambular. Cuando nosotros no estamos ocupados en algo, nuestra mente comienza en su proceso a pensar de todo. Según el estado emocional en el que tú te encuentres, prestarás atención a un tipo de pensamientos o a otros. Entonces, en ese momento que están invadiéndote todos estos pensamientos, una buena forma es coger y ponerte, por ejemplo, una serie que te guste, llamar a alguien para distraerte, pero es una distracción concreta. Algo fundamental para que esos pensamientos negativos, intrusivos, no invadan tu vida y te generen más malestar, es reducir el estrés. Como os decía, cuando hay muchísimo estrés, ansiedad o problemas emocionales, esos pensamientos negativos suelen aumentar y suelen tener muchísima más fuerza. Con lo cual,
como hemos visto en el vídeo del estrés, nosotros no lo podemos evitar. Cualquier situación que nos genere un cambio o un reto va a generar en nosotros el estrés. Pero el estrés crónico ya es otra cosa. Entonces, intenta encontrar momentos para relajarte, mimarte, descansar. Es muy importante reducir el estrés. A más estrés, más pensamientos negativos. Bien, ahora te voy a dejar con una herramienta que a mí me gusta muchísimo para trabajar estos pensamientos, que es el registro de pensamientos. Registro de pensamientos. Vamos a realizar un cuadro donde vamos a poner 5 columnas. En la primera columna vamos a poner la situación. Vamos a suponer el caso de una persona que tiene miedo a conducir. Entonces, en la primera columna pondríamos situación, coger el coche. En la segunda columna ponemos miedos o pensamientos negativos. Tengo miedo a tener un accidente, creo que no voy a conseguir, se me va a calar el coche, ¿vale? Cualquier tipo de pensamiento. En la tercera columna vamos a escribir qué sucedió realmente. Vamos a suponer que esta persona llega bien a su destino. Entonces aquí puede poner, he conducido, he llegado bien a mi destino, no ha sucedido ningún accidente, no se me ha calado el coche. En la cuarta columna vamos a escribir si coincide lo que pensaba antes de la situación con lo que sucedió. Y finalmente en la quinta columna, si lo que pensaba, todos esos miedos anticipatorios, no coinciden con lo que sucedió, voy a dibujar una carita feliz. Si los pensamientos y miedos anticipatorios coinciden con lo que sucedió, dibujo una carita triste. A medida que vayas avanzando en este registro, te irás dando cuenta de que hay muchas más caritas felices que caritas tristes. Esto va a permitir a trabajar con tu parte subconsciente y que desde dentro, desde tu interior, comiences a darte cuenta de que esos pensamientos realmente no son verdades, todo lo contrario, y te ayudará a relacionarte mejor con ellos. Como siempre digo en el despacho, suele ser una tarea un poco engorrosa. Las personas, cuando se los planteo en un principio, es como, vale, sí, guay, pero luego no llevan a cabo el registro. Te aseguro que no vas a tener que registrar esto toda tu vida. Con un mes, 2 meses que registres a diario, te irás dando cuenta e irá viendo un cambio interior. Espero que utilices esta herramienta para tu avance y aprender a relacionarte mejor con estos pensamientos. Espero que uses esta herramienta. Es bastante útil. ¿Por qué? Porque nos permite aceptar y reconocer los pensamientos que tenemos y nos permite objetivizarlos. Cuando tú llevas un registro durante un buen tiempo, te vas a dar cuenta de que esos pensamientos rara vez nos muestran una realidad. La manera en la que nos fusionamos con los pensamientos indeseados radica en que muchas veces nosotros creemos que somos esos pensamientos, los identificamos con el yo y no nos damos cuenta de que son simplemente eventos de la mente y poderlos observar de una manera contemplativa. Como os decía, en la autovía. ¿Sabías que tenemos al día unos 70.000 pensamientos? Claro, de los cuales somos conscientes de muy pocos pensamientos. Y de los pensamientos que vamos a ser conscientes van a depender del estado emocional en el que nos encontremos. ¿Cómo nos fusionamos? Con estos pensamientos creemos que son muy importantes y que requieren toda nuestra atención. Entonces, mientras más importancia le damos al pensamiento, más los identificamos con nosotros, más importantes se vuelven y más nos secuestran. También es habitual, como os decía, considerar esos pensamientos como verdades
absolutas. La persona cuando está atrapada en este tipo de pensamientos, especialmente en un proceso de ansiedad, suelen verlos como cada pensamiento como una realidad. Me va a pasar esto, me va a dar esto, entonces eso va limitando y paralizando muchísimo su vida. Por lo general, evidentemente, no son pensamientos que nos gusten. Por eso se convierten indirectamente en un tipo de amenaza. Y de esta manera es como nos enganchamos en ellos, lo que te expliqué un poco antes. Y lo que yo veo normalmente es que las personas pues utilizamos estrategias poco adecuadas para gestionarlas. Es más, utilizamos de manera natural herramientas que realmente lo que hacen es intensificarlos y aumentarlos. Claro, estar enganchados en esos pensamientos intrusivos hace que tengan un gran impacto emocional. Cada uno de estos pensamientos, cuando nos enfocamos en ellos y los vemos como una amenaza, generan emociones muy intensas y muy fuertes. Entonces, ¿qué va pasando? Que a medida que siento una emoción más fuerte, más importante se vuelve el pensamiento y por ende más pensamientos. Entonces, es muy importante entender y comprender que solo son eventos de la mente, que no son una amenaza contra la cual luchar, que no son tu identidad, son solo pensamientos. Aprende a reconocerlos, a dejarlos pasar y a objetivizarlos, ¿vale? Otra herramienta bastante interesante para el tema de los pensamientos negativos es escribir el pensamiento y empezar a escribir qué evidencias a favor tengo de este pensamiento. Es decir, ¿qué me puede a mí confirmar que este pensamiento es una verdad? Y por otro lado, escribe todas las evidencias en contra de ese pensamiento. Es decir, ¿qué evidencias tengo que a mí me muestran que este pensamiento no es una verdad absoluta? Te dejo este poema de Andrés Castillejo Martín acerca de cuando los monstruos se enamoran. Léelo e intenta identificar si reconoces este poema en relación a lo que hemos hablado de los pensamientos negativos. Espero que te guste y te sirva para terminar de anclar en tu mente la idea de lo que son estos pensamientos. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo, espero que te sea de muchísima utilidad, porque el fenómeno de los pensamientos intrusivos es para todos, todos los experimentamos. Espero que las herramientas que aquí te he contado te ayuden a aprender a relacionarte de una mejor manera con ellos. No luches contra ellos, déjales que vengan y desaparezcan. Espero que hayas disfrutado de este vídeo, como siempre espero que te haya aportado algo, como siempre compártelo y nos vemos en nuestro siguiente vídeo. Que tengas una semana muy feliz y gracias por acompañarme durante todo este proceso.